Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy vamos a hacer una sepia a la plancha. Eso es muy típico aquí en Andalucía y bueno, se come sola, Pero claro, la sepia hay que saber cocinarla, ¿vale? Os voy a dar un truco para que hagáis la sepia sin fallo, ¿vale? Y os sorprendáis. Veréis, la sepia tiene un misterio, ¿sabéis? Tengo ahí agua ya calentando con sal, con laurel, y cuando empiece a hervir voy a meter la sepia. La voy a dejar 3 minutos cociendo, ¿vale? A fuego medio alto, que cueza, que hierva, ¿vale? 3 minutos, no os paséis. Como paséis de los 3 minutos, la sepia luego es goma, que si la tiráis al suelo bota el techo. No, 3 minutos. 3 minutos la apartáis, la enfriáis y fuera. Con eso la sepia se va a quedar suavecita, tierna, bueno, de verdad, probarlo. ¿Qué pasa cuando ya la tengamos cocida? La escurrimos, ponemos la plancha, ajo, perejil, típicamente de Mediterráneo, su sal y punto. ¿De acuerdo? No me enrollo más. Ingredientes. Ajo, perejil congelado, sal, en este caso voy a poner sal del Himalaya, un poquito de aceite, siempre virgen extra. Y nuestras protagonistas, 2 sepias, hermositas, que ahora vais a ver cómo las arreglo, cómo las cuezo y cómo se planchan. Ya tengo puesta aquí agua, con su laurel, como he dicho antes, y sal, para cuando empiece a hervir echar la sepia. Pues nada, ¡al lío! ¿Veis? Así. Ahora cogemos nuestra sepia, le quitamos la aleta, la limpiamos de aleta, porque la vamos a guardar para hacer otro día una comida. Por ejemplo, tengo pensado hacer arroz, ¿veis? La guardamos aquí, y lo vamos a llevar a congelar, ¿de acuerdo? Y verá otro día un arrocito con una gambita que le añada y sale delicioso. Ahora el agua ya está empezando a hervir, la echo ahí y cuando empiece a hervir, pues 3 minutitos, ¿de acuerdo? Y nada, a los 3 minutitos, como he dicho antes, la sacamos y ya, siguiente paso. Bueno, ya acaban de terminar los 3 minutitos de cocción y lo vamos a escurrir. Cuidado de no quemarnos, ahí está, venga. Sin quemarnos, con 2 tenedores nos ayudamos y la pasamos, ahí está, a la bandejita, porque vamos a planchearla enseguida. Esta no se quiere venir, ahí vamos, venga, bueno, y nada, vamos a planchearla y os aseguro que si hacéis esto así va a salir una sepia deliciosa. Ya tenemos la plancha aquí, vamos a echar un poquito de aceite que vaya calentando, aceite de nuestra tierra, vale. Necesitamos un poquito más de aceite, a mí me gusta que esté fluidito, lubricadito, ahí, ¿vale? Venga, vamos a darle. Sencillamente plancheamos hasta que se quede pues a nuestro gusto. Y ahora vamos a pegarle unos cortecitos sin llegar al fondo para no rayar la plancha, ¿vale? Ahí me voy a ayudar del tenedor, vamos a darle unos cortecitos para que se expanda y se haga mejor, ¿vale? Venga, vamos a ir abriendo, ahí está, ¿vale? Le damos unos pequeños cortecitos, ¿vale? ¿Veis qué ternita, qué tierna está? Ahí, venga. Y ahora se va a hacer a la planchita, vamos a coger, ahí. Le damos los cortecitos, vale. Los tentáculos están buenísimos, lo vamos a meter ahí en el morterito para que cojan bien el sabor a la planchita, ¿vale? Venga, el siguiente también. El truco que tiene la sepia es los 3 minutitos de cocción. Ya es planchearla
A tu gusto, seguimos cortando para que se quede bien expandida, bien abiertecita, ¿eh? He vuelto a echar un poquito de aceite porque, como repito, me gusta que esté el aliño lubricadito, que esté fluido, para que pueda expandirse bien por cada rajita y por toda la superficie de la sepia, ¿vale? Venga. Le vamos dando la vueltecita. Veis que el colorcito va cogiendo. Madre mía, está diciendo cómeme. Qué cosa más rica. Bueno, y el olorcito ni os cuento. Sigo dándole con el aliño, el ajo, perejil y aceite, para que vaya cogiendo poquito a poco, ahí lentamente el saborcito, ¿vale? Ahí le volvemos a dar la vuelta. Mirad, mirad, espectacular. Y lo más importante es que está tierna, que no está gomosa, porque es que, repito, la sepia tiene esa peculiaridad. Le sigo dando por el otro lado otra vueltecita, que esté ahí siempre lubricadito y jugosito con el aliño, ¿de acuerdo? Ya mismo vamos a emplatar. Vale, bueno, ya lo vamos a pasar a la fuente de presentación. Ahí es muy fácil, como veis, y está tremendo. Es una delicia, os lo recomiendo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí todo y ahora vamos a presentarlo. Aquí tenéis mi hojita de menta, no puede faltar. Y nada, aquí os muestro la sepia a la plancha sin dificultad ninguna. ¿Veis? Pues nada, a disfrutarla con una buena cervecita, que no puede faltar. Aquí está. Suscribiros si aún no lo habéis hecho, que os vais a alegrar, os lo prometo. Si te ha gustado, ese like, ese dedito para arriba. Y nada, ahí tenéis. Y mi cervecita, cómo no. Es una buena pareja, la cervecita y esta sepia, os lo prometo. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!